Hoy vamos a comenzar la segunda clase del tercer año de Psicología Social. Hoy vamos a dar dos teóricos, ética y vamos a ver también didáctica. ¿Sí? Recordemos que en la clase pasada vimos este proyecto y dimos las pautas generales de cómo vamos a construir el proyecto del trabajo de campo. Hoy vamos a hablar de la ética profesional que debe tener un psicólogo social para justamente desarrollar el proyecto o el trabajo de campo. ¿Sí? Entonces, antes de entrar de lleno de para qué nos sirve la ética en la intervención psicosocial, vamos a definir qué es la ética. Más o menos vamos a darle algunas definiciones. Por ejemplo, acá yo en el pizarrón puse algunas definiciones, después se lo vamos a mandar en fotografías. Nosotros pusimos que la ética en general es la disciplina que estudia el comportamiento moral de los hombres y mujeres en sociedad. Estimula y orienta a lo correcto. Reflexión a las prácticas de buenos y correctos hábitos. ¿Sí? Otra definición. Procura el bien, los valores adecuados y prudentes para sí mismo y para los demás. Estas son todas pautas que debemos tener en cuenta cada vez que nosotros ejercemos nuestra profesión de psicólogos sociales. ¿No es cierto? También podríamos decir que es la reflexión sistemática sobre normas y principios de valores que guían o deberían guiar, ¿no?, la conducta humana. Rectitud es uno de los componentes principales de la ética. La rectitud, ¿sí? Que tiene que ver con la conciencia moral y se llama la ciencia de hacer el bien. Recién mencionamos mucho la palabra moral y ahora vamos a ver qué es en realidad moral o la moral. Y no es nada menos ni nada más que la conducta o el comportamiento que nosotros desarrollamos. ¿Sí? Después vamos a hacer unas aclaraciones, pero vamos a las definiciones de moral. Conjunto de normas y valores, creencias aceptadas en la sociedad. ¿Sí? Es un modelo de conducta. Pilares de la ética, pero quisiera antes de continuar con los pilares de la ética, tratar de cerrar un poco lo de la moral y lo de la ética en general. Tenemos que tener en cuenta que es relativo lo de la ética y es relativo lo de la moral, porque depende también de cómo va evolucionando la sociedad, y la sociedad a veces plantea dilemas éticos, porque se va modificando y porque va cambiando, y lo que para lo que era ayer algo inmoral, hoy ya es aceptado y con total normalidad. Entonces, también debemos entender de que las épocas van modificando la ética y la moral. Ahora, nosotros estamos tratando de hacer unas definiciones básicas de lo que es la ética y de lo que es la moral para después aplicarla en nuestra profesión. ¿Cuáles son los pilares de la ética que debemos tener en cuenta para desarrollar siempre nuestra profesión? La dignidad, la justicia, la libertad, el bienestar, la inviolabilidad de las personas. Estas son cosas que nosotros tenemos que respetar cada vez que trabajamos con un otro. ¿Sí? ¿Cómo se instrumentan estos pilares? Se instrumentan a través del diálogo, se instrumentan a través de la racionalidad, se instrumentan a través de la tolerancia, de la crítica constructiva, que es lo que debe tener todo psicólogo social, a través de la reflexión y de la argumentación. Siempre nosotros, cada vez que confrontamos o discutimos, tenemos que hacerlo desde una argumentación que tiene que ver con nuestro marco teórico. Eso ya lo venimos viendo desde el primer año y ya lo sabemos, pero esto es
una forma de volver a fijar los conceptos que tenemos que tener siempre presentes cuando desarrollamos nuestra profesión. ¿Sí? Ahora, sí, una vez que tenemos en claro más o menos qué es la ética, qué es la moral en general, nos preguntamos por qué y para qué la ética y la intervención psicosocial. ¿De qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Porque nos lleva a la reflexión, nosotros como psicólogos sociales, como investigadores, como operadores psicosociales, siempre tenemos que reflexionar sobre lo que estamos investigando, ¿sí? Sobre lo que estamos escuchando cuando observamos un grupo en un operativo, ¿no es cierto? Después, eligiendo decisiones prudentes que tienden al bien de la salud mental. Nosotros como agentes de salud siempre lo que buscamos es el bien de la salud mental. Promovemos la salud mental, ¿sí? Revisando el saber de lo que nosotros fuimos aprendiendo en todo nuestro marco teórico. Resguardándonos, como decíamos hace un ratito, en nuestro encuadre. Recordemos que la teoría es parte de nuestro encuadre. Estos son todos teóricos que ya vimos. No vamos a volver a explicar qué es un encuadre. Usando nuestra formación en beneficio de la salud. Siempre en beneficio de la salud. Es necesario tener una clara definición de cuál es nuestro rol y de cuál es nuestra función como operador psicosocial. ¿Sí? Después, vamos a tratar de tocar algunos puntos que tienen que ver con un protocolo que tenemos los operadores psicosociales, ¿no? ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es una regla o una norma para hacer bien nuestro trabajo, ¿sí? Acá lo resumimos. En un orden correcto, ¿sí? Garantizando la capacidad y la eficiencia de lo que vamos a realizar. Todo esto lo estamos marcando porque lo que tenemos que tener muy presente cuando desarrollemos nuestro trabajo de investigación, cuando desarrollemos nuestro trabajo de campo, ¿sí? Que es lo que vamos a ir viendo en estas primeras clases. Supongo que nuestras primeras 5 o 6 clases nos va a llevar todo lo que es la parte teórica de cómo realizar un trabajo de campo. Tipos de protocolo que vamos a utilizar o que utiliza el psicólogo social. De investigación, de observación, de entrevista, esto lo vamos a ver más adelante, cómo realizar una entrevista, ya creo que lo dije en la clase pasada, de coordinación, que es lo que vamos a aprender este año, a coordinar un grupo, de supervisión, que ahí entraríamos lo institucional, los docentes, los coordinadores de grupo, son quienes van a supervisar el trabajo de ustedes que van haciendo en la investigación. Y después el trabajo de campo. ¿Sí? Ah, y también la monografía. ¿Se acuerdan que ya hicimos una monografía y que aprovechando este pequeño intervalo que tuvimos en el año, creo que ya la deben tener todos terminada, ¿no? Bueno, esto es lo que tiene que ver con ética profesional que debe tener un psicólogo social. ¿Sí? Para cada profesión en realidad se aplica más o menos la misma ética. Ahora vamos a pasar a la didáctica. ¿Qué es la didáctica y para qué nos sirve a nosotros, los psicólogos sociales o los operadores? La didáctica no es más que una estrategia, ¿sí? Destinada a comunicar conocimiento, que sería la tarea informativa, pero también destinada a modificar aptitudes, que sería la tarea formativa. Aptitudes y actitudes. ¿Se acuerdan que el año pasado vimos aptitudes psicológicas que debemos tener? ¿Sí? Bueno, la articulación de la tarea informativa y de la tarea formativa, ¿sí? Es en la construcción de un ECRO que nos ubique en el campo que vamos a desarrollar nuestra investigación. ¿Sí? En esto consiste el oficio de psicólogo social. Entonces, un resumen de todo lo que nosotros vamos viendo en lo que es información, teoría, teóricos, clases y nuestra propia actitud, es lo que vamos a formar nuestro propio ECRO en el campo de trabajo, ¿sí? Obviamente, como lo vamos a hacer en grupo el trabajo, va a ser un ECRO grupal, ¿sí? Se va a formar un ECRO grupal con el equipo de trabajo.
Bueno, esto consiste, como decíamos recién, como definición o síntesis final del oficio de psicólogo social. Vamos a agregar didáctica operativa. ¿Sí? La didáctica operativa está centrada en el proceso de aprendizaje. Toda didáctica implica, ¿sí? Esto lo desarrolló Michel Rivière, una planificación, una organización y una sistematización, ¿sí? Que es todo el trabajo que nosotros desarrollamos antes de la intervención. ¿Sí? Planificamos un trabajo de campo, lo organizamos y sistemáticamente lo dividimos en intervenciones donde vamos a observar y donde vamos a estudiar la conducta, como decíamos en la clase anterior, vamos a estudiar el discurso para ver de qué forma podemos intervenir y modificar alguna que otra comunicación que genere un vínculo patológico. ¿Sí? ¿Con qué? La finalidad es con el objetivo de facilitar el aprendizaje. Captar de la mejor manera posible un determinado sector de la realidad. Lo que nosotros tratamos siempre en definitiva es de mostrar la realidad a aquel que no puede verla o no quiere verla, como decíamos el otro día a través del discurso, ¿no? A veces uno no quiere, a veces uno no puede. Entonces lo que hacemos nosotros es facilitar esa realidad para que la concientice los miembros del grupo. Entonces nos quedaría la última parte, que es la didáctica en la psicología social, dividido en los 3 puntos fundamentales. El encuadre, que son nuestro marco teórico, las normas, las formas, las reglas que debemos continuar para tener un trabajo ordenado y prolijo. El ECRO, que es nuestro marco conceptual que se divide en el institucional y en el personal. Y en el caso de que nos juntamos en un grupo para hacer un trabajo en equipo, ahí vamos a lograr un marco conceptual grupal. ¿Sí? Cuando nosotros nos reunimos en grupo, ahí tenemos que debatir, tenemos que discutir, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que limar todas las asperezas, no en el momento de la intervención, sino en los momentos de preparación del trabajo. ¿Sí? Para cuando lleguemos a la intervención estemos todos de acuerdo y en armonía, para trabajar dentro de un ECRO, ¿sí? Que sería grupal. Por supuesto que cada uno de nosotros viene con un ECRO personal y también tenemos un ECRO institucional, ¿sí? Pero también está el ECRO grupal. Después el método dialéctico, que es razonando y discutiendo, buscando la verdad, sería la definición de lo que es dialéctica. ¿Sí? Entonces, por el método nuestro de la psicología social, ¿cuál es? ¿Lo recordamos? Por lo que se desarrolla la espiral dialéctica. ¿Se acuerdan? La espiral dialéctica es esa espiral que va del inconsciente al consciente y lo que trata de hacer siempre el psicólogo social. El operador es traer el emergente al consciente, a la charla del grupo, para que se pueda analizar, para que se pueda concientizar. ¿Sí? Implica análisis a partir de los hechos de las relaciones cotidianas. Y esto devela opuestos que son tendencias contradictorias. Esto, recordémoslo, es también un teórico del segundo año que tenemos que tenerlo presente, la ley de los contrarios, cuando analizamos o cuando observamos un grupo. Siempre los grupos están en dos opuestos, ¿sí? Siempre están tironeándose frente a dos opuestos. Bueno, esto es todo lo que tenemos en la segunda clase. Los espero la clase que viene. Adiós.